político y no entremos a examinar las razones que tenga o el Ministerio Público para imputar, que ya no existe imputación, porque el propio fiscal del proceso de Leopoldo explicó las razones que lo llevaron a exiliarse y a decir y a explicar los intríngulis del proceso. Pero más allá del caso particular, lo que es absolutamente perjudicial para la administración de justicia es el diferimiento y la prolongación de ciertos juicios y específicamente, repito, los de carácter inequívocamente político que se van prolongando en el tiempo por razones que absolutamente baladíes, razones de ninguna consistencia, porque un día no fue el fiscal, porque otro día el juez se enfermó y así sucesivamente. Eso, repito, a quien más daña es a la institución de la administración de justicia como tal. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de Simonovic. Yo creo que ese fue el juicio más largo de la historia. No solamente por la absurda radicación del juicio en un tribunal distinto a la jurisdicción de los principales imputados, porque recuerden ustedes que el juicio se radicó en el estado de Aragua. Entonces se trataba de sucesivas movilizaciones y eso duró un montón de años hasta que finalmente fue sentenciado. En este caso de Leopoldo, que se ha convertido en el juicio más emblemático dentro y fuera del país, porque se ha lesionado gravemente el principio de administración de justicia, pues entonces ahora viene esta especie de bicicleta judicial, que es el diferimiento de las audiencias. Yo no sé por qué se habrá diferido la de hoy, pero el hecho concreto es que se difirió. Bueno, eso no puede continuar de esa manera. Las audiencias, por supuesto, hay algunos juicios que por la notoriedad que han adquirido dentro y fuera del país, no pueden hacerse en una audiencia completamente abierta porque el recinto, el espacio físico del tribunal necesariamente limitado, no podría albergar a la gran cantidad de medios de comunicación, asistentes y hasta simples curiosos que quieren presenciar el evento. Pero sí, pero tampoco las audiencias pueden ser de tal manera restringidas que sean prácticamente juicios crípticos, encerrados, en los que se priva al público y al común presenciar en directo tanto las acusaciones fiscales, los razonamientos del tribunal, si es que los hubiere, y sobre todo, lo que es más importante, porque es un principio constitucional, la defensa del procesado. La defensa del procesado. Este caso particular de Leopoldo, repito, es un caso que se ha hecho de tal manera emblemático que ya no tiene defensa ni dentro del país ni fuera del país. Porque imagínense usted, nada más y nada menos que el propio fiscal del caso en determinado momento desertó. Él dice que por razones de conciencia, por razones de angustia, que le habían ordenado imputar aún cuando no hay delito y cuando no hay prueba. Y realmente a lo único que recurrió en este caso el Ministerio Público fue a la invocación o a la presentación de un estudio grafotécnico o grafológico. Las experticias en ningún grado ni estado de la causa son concluyentes. Las experticias son solo eso, un elemento de valoración y evaluación controvertibles por las partes. Tampoco es posible que se aduzca la presentación de un testigo único en ningún procedimiento, porque desde el punto de vista jurídico hay un aforismo latino que dice, que enseña y que es un aforismo vigente y que se toma en cuenta en cualquier proceso, en cualquier país del mundo. Es el principio de testis unus, testis nullus. O sea que cuando hay un solo testigo en un juicio, sea por prueba preconstituida o sea por prueba presentada in limine litis, o sea en el curso del juicio, el testigo único no puede constituir prueba, sea o no controvertido con la parte contra quien el testimonio opera. Bueno, pero aquí no hay ni siquiera testigo. Es una simple información de un técnico de un grafólogo, de un técnico, de un especialista en textos, una profesional universitaria promovida por el mismo tribunal como experta, repito, y ella misma ha dicho en sucesivas declaraciones que ha dado ante los medios de comunicación social que ella en su estudio, en el estudio de los discursos de Leopoldo, no ha conseguido en ninguno de los textos examinados ni instigación a delinquir, ni siquiera que se pueda entender que desde el punto de vista subliminal ha habido instigación a delinquir. Por lo demás, quien interpreta un texto desde el punto de vista meramente semántico, filológico, no puede presumir intencionalidad
porque eso constituye un elemento de valoración psíquica o psicológica más allá de la interpretación del propio texto legal. O sea que bueno, un juicio sin pruebas, de ñapa, por ejemplo, la juez que lo condena sale del tribunal y resulta designada para un cargo de abogado, de defensor público, designado por el presidente de la República. Entonces son tantos, no hay pruebas, el informe de los textos, el informe semiológico de los textos no lo incriminan, no hay testigos, el fiscal desertó y entonces la propia juez sale del tribunal y acepta un cargo de abogado del gobierno. Entonces, estos no son ni siquiera elementos indiciarios, porque ustedes sepan también que a falta de pruebas concluyentes hay lo que se llama también el cúmulo indiciario, que es que cuando en un proceso se van sumando o acumulando indicios, uno por aquí, otro por allá o otro más allá, cuando esos elementos indiciarios se conjugan entre sí, puede llegarse a un elemento probatorio definitivo. Pero no es el caso, no hay elementos indiciarios, no hay concatenación, el fiscal desertó, la jueza comprobó fehacientemente con su propia conducta que era casi que militante del partido gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, un juicio así, que repito, este es un juicio que ha hecho escándalo internacional, porque se trata de una especie de ejecución judicial. Bueno, yo no sé por qué de verdad no han dictado la libertad plena, Y casos como estos, de presos sin cargos fiscales, detenidos de facto por un juez o por una jueza, son casos que alarman a la justicia en cualquier país, independientemente de su tendencia ideológica, sea un gobierno de derecha, de izquierda, liberal, neoliberal, marxista, lo que sea. Estos son juicios tormentosos, insostenibles desde el punto de vista meramente procesal. Y, por supuesto, este tipo de procesos causa una grave lesión a un derecho humano fundamental, que es el derecho a estar en libertad y a no ser acusado, imputado, sino en procesos claros donde se garantice el derecho a la defensa. Diputado, ayer la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López, denunció que 10 hombres fuertemente armados ingresaron el pasado 30 de junio a la celda de Leopoldo López, lo amenazaron, lo apuntaron a la cara, hicieron una requisa y aparte de eso también sustrajeron sus escritos que tenía preparado para la defensa. Al parecer también hoy se difiere por ausencia por parte de la defensa, por parte de algunos abogados de la defensa, porque recordemos que Leopoldo no está solo en este juicio. Sí, mira, en síntesis hay muchos elementos. Por ejemplo, la mamá de Leopoldo denunció que se metieron en su calabozo, bueno, y le requisaron, entre otras cosas, los papeles, las notas que había tomado para su alegación en la apelación. A mí me parece esto una tontería, porque notas más o notas menos, él tiene memorizado y está tan consciente de su propia causa y de sus argumentos, bueno, que con notas o sin notas, llegado el momento, él va a hacer una alegación de su propio caso, incluso mucho más allá de la que puedan hacer sus abogados formales, ¿ok? Pero eso es un derecho humano fundamental también, no le pueden tocar sus papeles y menos papeles o instrumentos que se refieran a la defensa. Él ya, en la oportunidad de los informes finales, antes de ser sentenciado en primera instancia, o inmediatamente después, cuando se le dio el derecho de palabra, él hizo una invocación muy sentida y muy jurídica, además muy valiente, con mucho coraje. Mira, procesos como estos repelen a cualquier persona. Yo estoy seguro que uno habla con cualquier militante del chavismo, respaldante de este gobierno, y al tener de frente los elementos que han obrado para este juicio, va a sentir rechazo a eso, porque eso no le gusta a nadie. A ninguna persona le puede gustar un proceso como este, porque se siente que no es un proceso sino una ejecución judicial, no ha habido derecho. 11:56 de la mañana.